Continuamos entonces con nuestra actividad después del chat y vamos entonces a dedicarnos a diferenciar lo que es la metodología de la investigación y la investigación científica. Cuando nosotros hablamos del proceso de investigación científica o de indagación científica, nos estamos refiriendo a la investigación vista como el proceso mediante el cual se está produciendo conocimiento. Es decir, el producto de la investigación es el conocimiento científico y es el resultado de una inferencia que, como muy bien indicaron King y Verba, es el objetivo de la producción del conocimiento, el producir inferencias descriptivas o explicativas a partir de hechos empíricos. El proceso de investigación científica incluye todo lo que es el método de investigación en sí mismo, todo lo que significan los procedimientos para descubrir, validar el conocimiento científico y todas aquellas reglas que están implicadas en el proceso de investigación. Por supuesto, reglas y métodos, ¿no? Y es a partir de ellos que el conocimiento científico se valida y que la comunidad científica legitima como conocimiento válido. ¿Qué ocurre? Que cuando ustedes discuten, cuando ustedes sustentan sus tesis doctorales, lo que le están ofreciendo a la comunidad científica es el método a través del cual ustedes produjeron ese conocimiento. Y de esa manera, el aporte que le están dando a la investigación científica, al conocimiento científico, es lo que va a representar lo que habíamos indicado al principio como el efecto reproductivo del conocimiento científico, la fecundidad de ese conocimiento. Evidentemente, de allí la importancia de hacer explícitos los métodos en el proceso de investigación. Y hay otro conjunto de condiciones para la realización de la investigación que tienen que ver con aquellos aspectos institucionales, normativos, académicos para realizarla. Por supuesto, esta perspectiva del proceso de investigación científica parte de la identificación de las preguntas de investigación y es a partir de esas preguntas, es a partir de esas interrogantes que se plantea el conocimiento científico y la forma de validarlo. Evidentemente, cuando decimos que el proceso de investigación parte de preguntas, es porque esas preguntas surgen. Para eso es el marco teórico, para hacer esa revisión, para ver cuáles son los debates que hay con respecto al objeto de conocimiento que nos hemos planteado, para ver cuáles son las hipótesis que han sido demostradas y cuáles hipótesis quedaron sin demostrar. En fin, de lo que se trata es de indagar, ¿verdad? Cuáles interrogantes quedaron en el camino que no han sido resueltos y que pueden ser una ruta para nosotros avanzar en la producción de un nuevo conocimiento. Sobre este particular quiero detenerme en algo muy importante que tiene que ver con esos aspectos de producción de las técnicas de investigación, que es y de conceptualizar el proceso de planificación de la investigación como etápico. Cuando a ustedes les dicen, mire, las etapas del proceso de planificación son estas. Yo difiero, yo soy de otra escuela que considera que los métodos de investigación, perdón, no tienen reglas específicas. Los métodos de investigación van a depender de su objeto de estudio
dependen de las preguntas de investigación que se han hecho. Y por supuesto, ustedes van a definir cuáles van a ser esas rutas que les van a permitir llegar a plantearse soluciones a esas preguntas que se han planteado. En ese sentido, la investigación es iterativa. La investigación es un proceso de back and forth. Es un proceso en el cual se van dando respuestas a las preguntas y en la medida que se van dando esas respuestas van surgiendo nuevas preguntas, nuevas interrogantes, van apareciendo nuevos datos en la investigación, nuevas evidencias que generan nuevos problemas que nos conducen a nuevas interrogantes. Evidentemente, llegar a esta idea de investigación como indagación científica es um, romper romper de alguna manera con el, un planteamiento metodológico que tiene años instalado en nuestra producción académica. Esta idea surgió en realidad de la inteligencia artificial, de la matemática. Ellos, a medida que los datos se iban analizando, iban surgiendo nuevas preguntas y las preguntas tenían que ver con, estamos haciendo bien el análisis, estamos usando las variables adecuadas, estamos planteando los parámetros como corresponde, estamos planteando la posibilidad de abrirnos a nuevas hipótesis. Entonces, evidentemente, a partir de allí, eso es lo que se conoce como el Inquiry Research, el proceso ese de resolver preguntas, de buscar evidencias, de generar respuestas, y por tanto el análisis y la recolección de datos implica la producción de un nuevo proceso técnico para abordar la realidad y generar un conocimiento que pasa a confirmar la solución de los problemas que surgieron en el proceso y el desarrollo de nuevas teorías. En la investigación cualitativa, este es el proceso propio de la metodología inductiva, ¿verdad? El análisis, en el inductivismo, el análisis proviene de los datos y a partir de los datos es que es posible hacerse el planteamiento de las teorías emergentes. Las preguntas de investigación pueden cambiar a lo largo del proceso de estudio y van abriendo caminos a una nueva comprensión del problema de estudio. Evidentemente, esa profundización en el conocimiento del problema significa un nuevo campo analítico y ayuda a reproducir, a incrementar la producción de conocimiento mediante la documentación de esas nuevas preguntas, de esos nuevos datos, etcétera, interpretándolos de manera adecuada para incrementar ese nuevo conocimiento. Pero la indagación científica es también rigurosa. La indagación científica exige un proceso constante de refinación de conceptos. La saturación teórica, el concepto de saturación teórica es un concepto y el de muestreo teórico es un concepto que surge en la investigación cualitativa para ir respondiendo a esas nuevas preguntas e interrogantes y ir respondiendo a eso que los datos nos van dando. Si los datos nos van hablando, nos van planteando nuevas interrogantes y entonces evidentemente las categorías y los conceptos se van refinando. Muchas veces los estudiantes preguntan, bueno, y en la investigación cualitativa, ¿hasta dónde hacemos una entrevista? La entrevista justamente se hace hasta que se satura la información, hasta que yo con las preguntas y las repreguntas que voy haciendo, voy encontrando las respuestas a mis interrogantes. A mí me ocurrió en una oportunidad que nada más que tuve que hacer una entrevista para darme cuenta, para
ver allí en los datos que el entrevistado me daba, que allí tenía toda la información para construir teorías sobre ese caso. Mientras que en otra hice varias entrevistas y no fue sino hasta una última entrevista que pude completar ese proceso de saturación teórica. Y tuve que realizar 8 o 10 entrevistas para poder llegar a la saturación. Entonces, el investigador es el que sabe lo que anda buscando y es allí donde puede darse cuenta, donde logra hacer la saturación del concepto que anda buscando, la saturación de las categorías. Por supuesto, aquí nos planteamos con la indagación científica la exploración de nuevas áreas, nos planteamos también ese desarrollo de la curiosidad eh, propia del investigador, la identificación, la detección de vacíos en ese proceso. Eh, También implica hablar con expertos, incluso haciendo una investigación cuantitativa, nosotros podemos chequear si los datos que nos están dando son adecuados a los parámetros que estamos midiendo. Y por supuesto, escoger los métodos más adecuados a las preguntas que nos hemos planteado. Fíjense ustedes que muchas veces decimos, ok, vamos a aplicar un test de hipótesis, vamos a aplicar un chi cuadrado. Y entonces aplicamos el chi cuadrado y nosotros tenemos que consultar con un experto. Aquí tenemos a nuestra querida amiga Elizabeth, que tiene un diplomado en métodos, en estadística en realidad, y saber exactamente cuáles son las condiciones en las cuales podemos hacer una prueba mediante el chi cuadrado. El chi cuadrado tiene condiciones para poblaciones que tengan menos de un determinado número de observaciones y evidentemente no va a ser aplicado pues a todas las observaciones. Y si los resultados los vamos a discutir en términos de los vamos a discutir en términos de cómo están relacionadas las variables, en términos de si hay o no hay asociación entre las variables, que es lo que la prueba del chi cuadrado da. Va a depender esos resultados y si tenemos tablas de contingencia, si construimos tablas de contingencia dicotómicas o más variables. Entonces, evidentemente, esas son consideraciones que tenemos que consultar con los expertos en estadística porque son los que realmente conocen los criterios bajo los cuales ciertos parámetros se obtienen. Y entonces sabemos pues que la producción de conocimiento científico es un parcial, es incierto, va a depender de la explicación o la descripción de la parte de la realidad que estemos haciendo, ¿no? Por supuesto es provisional, es un conocimiento que es falsable también. Ya indicamos su carácter reproductivo y tiene allí que ser explícito el tema de los procedimientos utilizados para su validación. Y así vemos que es posible responder al hecho de que la investigación científica va a tener esas características: explícita, sistemática, controlada. Así controlada en términos de que hay que tener la organización y planificación del proceso de producción del conocimiento y utilizar criterios científicos para la validación de ese conocimiento. En el caso de la metodología de la investigación, ya allí nos estamos refiriendo al cómo se está produciendo el abordaje de la realidad. Y de esa manera, en la metodología de la investigación, lo que estamos haciendo referencia es a la lógica del método de investigación para abordar la realidad, a ese conjunto de modelos, de técnicas, de procedimientos que utilizamos
para abordarla. Y es allí donde se expresa el hecho de que los métodos y las técnicas que vayamos a utilizar para analizar, eh, para la recolección y el análisis de la información tienen que estar adecuados a la forma como estamos abordando la realidad y como la estamos concibiendo y al tipo de relación entre sujeto y objeto que nos estamos planteando, lo cual nos lleva a la indagación de los paradigmas dentro de los cuales estamos produciendo conocimiento. Tenemos que ser consistentes con esa postura epistemológica y ontológica y los procedimientos de recolección y análisis de la realidad que hemos utilizado. Por eso es que nos vamos a referir entonces a un proceso de presentación de lo que significa un mapa conceptual en el cual vamos a ver todas esas relaciones que se dan entre los paradigmas de investigación, los diferentes paradigmas de investigación que tenemos en ciencias sociales, porque nos vamos a referir a esos paradigmas, y particularmente algunos de ellos, ¿no? Sí, los más emblemáticos, y entonces ver cómo en cada uno de esos paradigmas hay un tipo de postura ontológica con respecto a la realidad social, hay una postura epistemológica con respecto a cómo es la relación entre el sujeto y el objeto, cómo se conoce, cuáles son los criterios de verdad que se están planteando, eh, y por supuesto los procedimientos y las técnicas utilizados para abordar esa realidad, cómo se conoce la realidad. Entonces, vamos a ver que en el proceso ontológico, es decir, el cómo es la realidad social, cuál es la realidad social, es una realidad social que es objetiva, subjetiva, que es externa al investigador, que es externa al investigador o que el investigador está inmerso dentro de esa realidad social. Y allí entonces está la discusión cuando comenzó la sociología, en la cual Durkheim nos planteaba que la realidad, que los hechos sociales son un dato. Y posteriormente, después, Berger y Luhmann comenzaron a indicarnos, no, la realidad no es externa, la realidad no es un dato, el proceso de investigación es un proceso en el cual el sujeto que está estudiando la realidad es el mismo eh, objeto de la investigación, de tal manera que lo que yo puedo dar es una interpretación de la realidad, porque la realidad no me es ajena, yo formo parte de ella. Entonces, esa ontología la vamos a ver que va a tener características diferentes en los diferentes paradigmas, que acá hacemos referencia al positivismo, al pospositivismo, al historicismo, al constructivismo, a la teoría de sistemas, a las teorías críticas y al pragmatismo. La escogencia es una hice de esos paradigmas, es una escogencia que en realidad tiene que ver con el hecho de que son los que más se utilizan, son los que más se utilizan, y a mí particularmente me resulta, me llama la atención ver tesis o anteproyectos de tesis, se presentan los anteproyectos de tesis, y dice, bueno, estoy dentro del paradigma positivista, y cuando vemos metodológicamente o cuando ubicamos cuál es su problema, vemos que su problema es totalmente contextual, que puede estar claramente planteado dentro de una teoría de sistema, o puede estar planteado dentro de un planteamiento más historicista o pragmatista o pragmático, y sin embargo hay una declaración de que mi enfoque es positivista y utilizo métodos eh, que no corresponden a los enfoques positivistas. Cuando yo trabajo con el enfoque positivista, voy a asumir que mi realidad es objetiva y que mi objeto de estudio es independiente
de mí como investigador, ¿no? En ese sentido, el positivismo va a decir, esa es mi realidad social, y entonces yo me voy a plantear que epistemológicamente esa realidad social me está produciendo un tipo de conocimiento objetivo que deriva de los hechos. Y al derivar de los hechos, evidentemente, yo lo que puedo establecer son relaciones causales. eh, yo lo que puedo hacerme es un planteamiento deductivo, de demostración de hipótesis a través de los hechos, de demostración de teorías a través de los hechos, y entonces tratar de deducir a partir de esas leyes causales un conjunto de aspectos confirmatorios. Entonces el propósito del conocimiento, los objetivos del conocimiento es esa demostración de hechos, es la deducción a partir de las leyes, establecer hipótesis en las cuales se puedan plantear esos datos, que me puedan dar esos datos que ando buscando. ¿Ok? Entonces, si ustedes ven eh, eh, el análisis de cualquier problema, por ejemplo, podemos plantear, decir, vamos a estudiar la prostitución, las causas de la prostitución. Entonces, como investigador en el positivismo, el positivismo no va a ver la prostitución como un problema social, sino que al positivismo le va a buscar métodos confirmatorios de la situación, ¿no? Y esos métodos confirmatorios tienen que ver con la utilización de observaciones empíricas que permitan describir el problema, ¿no? Y plantearlo dentro del lenguaje de la ciencia. Esta es la frecuencia, este es el porcentaje, los factores que la determinan están aquí, están allá, y de esa manera aquellos otros aspectos que tienen que ver con de la relación contextual de la prostitución, pues no van a aparecer en ese tipo de análisis. En el caso del pospositivismo, vemos que la realidad sigue teniendo la misma postura ontológica del positivismo, la realidad es externa, pero hay algunas variaciones que van a tener que ver con las condiciones en las cuales el pospositivismo se desarrolla y donde empieza a haber una producción de conocimiento más incierto, más probabilístico. Voy a, a plantearme premisas epistemológicas en las cuales me voy a proponer explicaciones científicas a partir de enunciados y de leyes. O sea, ya el proceso allí es hipotético deductivo, pero lógico deductivo. O sea, el conocimiento es incierto, es probable, ¿no? Pero voy a utilizar explicaciones lógico-matemáticas, en realidad lógico-deductivo más que lógico-matemático. Ahí están los planteamientos de todo lo que es la escuela de lógica, la escuela del positivismo lógico en la sociología, de donde surgió Popper. Y ahí está Ayer también, hay toda una discusión epistemológica de lo que es la filosofía de la ciencia a partir de ese positivismo lógico. Y allí surgió el concepto de falsabilidad como criterio para la determinación de la verdad, como criterio para la determinación del conocimiento científico. Ese criterio de falsabilidad somete a la comunidad científica y no a los hechos, y esto es importante y es un cambio epistemológico importante, somete a la comunidad científica la veracidad, entre comillas, o sea, la legitimidad
la validación, eso es lo correcto, la validación del conocimiento se somete, es la comunidad científica la que define qué conocimiento es válido y qué conocimiento no lo es. Recuerden ustedes el planteamiento que hace Popper en su texto de la lógica de la investigación científica sobre la presencia del cisne negro, si los cisnes son blancos, la presencia de un cisne negro va a ser falsable el enunciado de que todos los cisnes son blancos, ¿verdad? Bueno, la lectura del libro de Popper es fascinante, si tienen la oportunidad de conocer ese planteamiento, yo les recomiendo de verdad que lo lean, por internet se consigue. Es un texto clásico para conocer el asunto de la falsabilidad. Pero en el postpositivismo encontramos autores, autores que comienzan a plantear ya el estudio de la realidad a partir de las variables. O sea, yo puedo delimitar la realidad a partir de un conjunto de variables, y ahí es donde Lasarfe incluye el tema de la medición. Los hechos de la realidad los puedo medir, ¿no?, a través de esos datos empíricos, y empieza a incorporarse lo que se conoce como el lenguaje de las variables. Lasarfe, y lo vamos a plantear cuando veamos la definición de concepto, Lasarfe plantea cuáles son los términos en los cuales se define un concepto, cuál es el alcance de un concepto, cómo el concepto surge de la realidad, pero apenas define una parte de esa realidad. Y ahí también encontramos a Merton. Merton nos va a decir que las teorías son teorías intermedias, porque van a estar referidas realmente a una parte de la realidad también. Tenemos el historicismo, que aún dentro de esos planteamientos que todavía conciben la realidad como una realidad externa, se dedican a explicar las teorías como estructuras, y entonces allí tenemos el extraordinario concepto de paradigma, extraordinario trabajo de Kuhn, en el que se plantea el concepto de paradigma y cómo cada paradigma responde a un contexto histórico particular. Y tenemos el planteamiento heurístico de Lakatos, quien plantea el asunto del conocimiento heurístico. Ese conocimiento heurístico, él va a decir, ok, cada paradigma tiene un núcleo central que es inmodificable, que está protegido por un cinturón de seguridad, y ese es lo que es atacado dentro de un paradigma, es ese cinturón de seguridad que representan todas esas hipótesis auxiliares que se formulan en materia de conocimiento. Y entonces él dice, bueno, ¿qué ocurre cuando son atacadas esas hipótesis? Surge el concepto de las hipótesis ad hoc, en las cuales es posible tener hipótesis adicionales mientras hay respuesta a las preguntas que se han planteado y que han removido el núcleo, no el núcleo central, porque él dice que es inmodificable, que han removido las hipótesis auxiliares que sostienen ese paradigma. Eso es lo que se conoce como los programas de investigación científica, y en esos programas de investigación científica vemos que justamente el método lo que trata es de buscar las modificaciones en ese cinturón de seguridad con esas hipótesis ad hoc, ¿no? Están basados también en la observación y la experimentación. En el caso de Kuhn, el método es ir buscando los programas rivales, es decir, los paradigmas rivales que se van planteando. Siempre va a haber toda la teoría de Kuhn y el de las revoluciones científicas tiene que ver con que, bueno, hay un cisma que se produce en el conocimiento y en el contexto que explica una realidad particular para un momento específico, y entonces estamos en presencia de un nuevo paradigma.
En el caso de Lakatos no, Lakatos va a decir, por ejemplo, la teoría newtoniana se va a mantener siempre a través de la hipótesis, ¿verdad? Del movimiento de los planetas alrededor del Sol o del movimiento de la Tierra, y eso básicamente ese núcleo central no se va a modificar, se van a modificar otros aspectos que corresponden a ese cinturón de seguridad de ese paradigma. Yo les recomiendo ampliamente la lectura del texto de Lakatos, de los programas de investigación, pues realmente es fascinante también, ¿no? Y bueno, Kuhn lo deben haber leído todos, ¿no? En el caso del constructivismo, aquí estamos incluyendo dentro del constructivismo a todos aquellos enfoques, una cantidad de enfoques que existen, que tienen que ver con el interaccionismo simbólico, que tienen que ver con el convencionalismo, que tienen que ver con el constructivismo propiamente tal. Hay diferentes métodos aquí. Y se parte del supuesto ontológico de que la realidad no es externa al investigador, la realidad es construida, la realidad es significada por el sujeto que la está estudiando, porque va a haber una interpretación que va a tener sentido y significación para los individuos que están insertos en un determinado contexto. La realidad está situada contextualmente y por supuesto la realidad no es única y estamos en presencia de realidades múltiples porque cada quien va a tener una percepción de la realidad completamente distinta según esté situado dentro de ella. Por supuesto, el tipo de conocimiento es un conocimiento subjetivo que corresponde a la interpretación de los significados, allí está claro, y vamos a encontrar que lo que se trata es de ver la manera como se está comprendiendo la realidad social y cómo se la está interpretando. Acá es importante y las perspectivas metodológicas, las diferentes perspectivas metodológicas constructivistas se van a diferenciar por eso, por la participación del investigador dentro del proceso. Puede ser una participación ética, que es la participación externa del investigador que valora esa realidad, y la participación émica del investigador, que es donde él se inserta, se hace inmerso, se inserta dentro de esa realidad para estudiarla. Acá vemos que el surgimiento de teorías van a ser por los procesos inductivos en la medida que a partir de que los datos, el trabajo en el trabajo de campo se van a definir diferentes situaciones, diferentes preguntas, los datos, y esos datos van a dar cuenta de explicaciones teóricas específicas para cada situación, que van a constituir las llamadas teorías emergentes y las teorías sustantivas de la teoría fundamentada que iremos a explicar en su momento. La recolección de datos, el asunto de los métodos, tiene que ver con su recolección dentro del campo y la utilización de las teorías. En el caso de la teoría fundamentada, nos vamos a encontrar con que va a producir, cuando usamos teoría fundamentada, que es una metodología muy específica, vamos a descubrir la teoría a partir de los datos. La teoría fundamentada es el gran aporte de Gleiser y Strauss a la sociología, y va a dar explicaciones e interpretaciones de la realidad a partir de esos datos, ¿no? Por supuesto, en la teoría fundamentada vemos que se van a construir conceptos e hipótesis a partir de los datos, mientras que en la investigación cuantitativa vemos que lo que hay es una prueba, una verificación de los datos, ¿no? En el caso de la teoría del sistema, bueno, ahí
probablemente Morel va esté trabajando en su tesis con teoría de sistemas. Allí hay la conceptualización de lo social como una autopoiesis a partir de los planteamientos de Maturana, todo lo que es el desarrollo de la teoría de sistemas desde la generación de la propuesta teórica de Luhmann. Y esa conceptualización de la realidad como autopoiesis significa que dentro de una realidad se están generando, se están reproduciendo y se están comunicando los diferentes elementos que están dentro de ese sistema y en su relación con el contexto, ¿verdad? Por supuesto, entran aquí nuevos conceptos eh, a definir la relación entre el sujeto y ese contexto, porque esa relación está imbricada por la acción del sujeto dentro de ese entorno. El conocimiento de esa realidad también es un conocimiento que es construido. Y en cuanto a los métodos de investigación, aquí vemos que se van a trabajar las técnicas de investigación eh, que tengan que ver según las preguntas que están planteadas, ¿no? Pero básicamente allí se trabaja con análisis funcional. En el caso de las teorías críticas responden a una realidad política, explican una realidad política, y desde el punto de vista epistemológico se plantea la colaboración entre el investigador, perdón, se me cayó la cámara, la colaboración entre el investigador y los participantes en la producción de ese conocimiento. Ahora, esa colaboración puede llevar al dilema de la inmersión política del investigador dentro de la realidad, lo cual muchas veces muchos autores plantean, bueno, que esta inmersión política cuestiona el conocimiento producido en este tipo de investigaciones que utilizan la investigación, acción como metodología. En el caso del pragmatismo, vamos a encontrar, lo incluí con un propósito específico porque con el pragmatismo surgen los procesos de integración metodológica cualitativa y cuantitativa. Es con el pragmatismo que se empiezan a definir los métodos mixtos, porque el tipo de realidad que estudia el pragmatismo tiene que ver con acciones específicas en situaciones concretas. También la realidad también está situada culturalmente y también hay aspectos políticos que discuten eh, teóricamente, digamos, la posición teórica, el estatuto teórico, que discuten el estatuto teórico de estas teorías, ¿no? Entonces, el pragmatismo se comenzó a plantear métodos mixtos porque empezaron a ver que en algunas realidades funcionaban la investigación cualitativa bien y en otras realidades funcionaba la investigación cualitativa. Y entonces comenzaron a plantearse la posibilidad de integrar métodos. Entonces, como ustedes pueden ver, nos encontramos aquí que esa relación, esa consistencia, esa coherencia que debe haber entre ontología, epistemología y método, tiene que mantenerse desde el momento que se plantean el problema de investigación y sus preguntas hasta la utilización de los procedimientos y las técnicas metodológicas que permitan la validación de ese conocimiento. Nosotros no podemos permitir ser ajenos a esa integración porque sabemos que allí sí hay ciertos criterios, ciertos elementos que cuidar y que tienen que ver con mantener esa coherencia, porque de lo contrario, si nosotros estamos haciendo un estudio, estudios de datos y decimos que vamos a utilizar investigación-acción, evidentemente allí estamos
haciendo algo que es completamente inadecuado. Bueno, entonces abro el compás para preguntas y respuestas y abrimos el chat para comenzar allí.